En los años 90, mientras todos miraban hacia los deportivos japoneses y los muscle cars retro, algo estaba pasando en silencio en los estacionamientos de supermercados y oficinas. Sedanes de 4 puertas, con apariencia de autos familiares, escondían motores que podían humillar a Mustangs, Camaros y hasta algunos deportivos europeos sin despeinarse. Desde V6 sobrealimentados hasta V8 derivados del Corvette, pasando por turbos diseñados por Lotus, la década de los 90 fue la era dorada de los sedanes sleeper estadounidenses. Hoy te traemos los 10 sedanes americanos más rápidos de los años 90, ordenados del más civilizado al más salvaje. Autos que tu vecino pudo haber conducido al trabajo, pero que en el semáforo te dejaban viendo su matrícula trasera sin que supieras qué diablos acababa de pasar. Y créeme, algunos de estos números van a sorprenderte más que un turbo escupiendo presión. Número 10. Chrysler 300M, 1999. A finales de los 90, Chrysler decidió revivir la legendaria insignia 300, pero con un giro completamente inesperado. En lugar de crear otro sedán enorme de tracción trasera con V8 bebedor de gasolina, la marca apostó por algo radicalmente diferente. Una berlina deportiva de tracción delantera construida sobre la plataforma LH con diseño Cab Forward, que básicamente significaba empujar las ruedas hacia las esquinas y el tablero hacia adelante para crear espacio interior masivo. Por fuera, el 300M lucía elegante y moderno, con líneas aerodinámicas que lo hacían parecer más europeo que americano. Pero bajo ese capó con curvas, escondía un motor completamente de aluminio, el V6 3.5 litros, SOHC de 24 válvulas con 253 caballos a 6.400 revoluciones por minuto y 255 libras-pie de torque a 3.950 revoluciones por minuto. Todo conectado a una transmisión automática de 4 velocidades con autostick, que te permitía jugar a cambiar manualmente sin lidiar con un clutch. Las cifras de rendimiento eran respetables para un sedán de lujo de su época. El 300M podía hacer el 0 a 60 en unos 7.7 segundos y completar el cuarto de milla en el rango alto de los 15 segundos. No era un demoledor de neumáticos, pero era suficientemente rápido para dejar parpadeando al Taurus de tu vecino mientras devoraba millas de autopista con la comodidad de un sofá con ruedas. Lo interesante es que con sus 1.618 kilos de peso y relación de eje de 366:1, este Chrysler era el equilibrio perfecto entre confort ejecutivo y deportividad contenida. La prensa especializada de la época lo llenó de elogios y con razón. Tenías un motor agresivo, manejo deportivo, suspensión cumplida y ese diseño retrofuturista que hacía que la gente volteara a verlo. Era el sedán perfecto para quien quería algo rápido sin gritar «mírenme» en cada semáforo. Número 9. Ford Contour SVT, 1998. Ford tenía un sedán compacto europeo llamado Mondeo, que era bastante sensato y aburrido para el mercado estadounidense. Pero el equipo de Special Vehicle Team decidió que podían convertir esa plataforma en algo mucho más interesante. Así nació el Contour SVT, la versión americanizada y musculada del Mondeo, diseñada para ser un juguete de cañón disfrazado de sedán corporativo. A simple vista, el Contour SVT no gritaba nada especial. Parachoques sutiles, un par de detalles cromados y listo. Pero bajo ese capó discreto vivía un Duratec V6 de 2.5 litros masajeado por los ingenieros de SVT con árboles de levas más agresivos, sistema de admisión de flujo libre, escape menos restrictivo, cuerpo de aceleración más grande, radiador ampliado, enfriador de aceite y pistones de mayor compresión. El resultado eran 195 caballos y 165 libras-pie de torque, cifras que Ford presumía como la mayor potencia específica por litro de cualquier motor fabricado en Norteamérica en su momento, 76.6 caballos por litro. Lo mejor de todo es que este motor venía exclusivamente acoplado a una caja manual MTX75 de 5 velocidades, algo casi extinto en sedanes americanos para finales de los 90. Motor Trend registró un 0 a 60 en 7.5 segundos y un cuarto de milla en 15.7 a 88.7 millas por hora, justo en el punto ideal para un compacto deportivo de la época que podía dejar en el polvo a los nerds de su clase sin perderse la hora de entrada al trabajo. Pero donde el Contour SVT realmente brillaba era en las curvas. Montado sobre la plataforma CW27 endurecida, con suspensión completamente independiente, frenos mejorados y neumáticos pegajosos de 16 pulgadas, Car and Driver lo catalogó como uno de los mejores autos en manejo por debajo de $30,000 de ese año. Era el sleeper perfecto, un Ford que nadie esperaba que pudiera bailar en un camino sinuoso. Número 8. Ford Taurus SHOU8, 1996. En 1996, Ford decidió reposicionar el legendario Taurus SUO como un sedán deportivo de lujo más refinado, dejando atrás la agresividad pura de las generaciones anteriores. Y para lograrlo, volvieron a llamar a Yamaha, pero esta vez con una petición casi absurda. Un V8 montado transversalmente en un sedán de tracción delantera.
El resultado fue el 3.4 litros AV8 completamente de aluminio con 32 válvulas DOHC, que generaba 235 caballos a 6.100 revoluciones por minuto y 230 libras-pie de torque a 4.800 revoluciones por minuto. Sí, leíste bien, un V8 transversal. Eso hacía del CHO un asesino de trivias de bar y un ejercicio de ingeniería casi ridículo. Los bloques de aluminio, culatas y bielas se fundían en la planta de Ford en Ontario. Luego se enviaban a Japón para ensamblaje final por parte de Yamaha y después regresaban a Estados Unidos para instalarse en el Taurus. Lo controversial es que Ford decidió emparejarlo exclusivamente con una transmisión automática de 4 velocidades para cumplir con el perfil más adulto que buscaban. Muchos puristas lo odiaron, pero no te dejes engañar por la automática. Las pruebas de época marcaban 0 a 60 en el rango medio-bajo de los 7 segundos, cuartos de milla en 15.7 y velocidad máxima rozando las 140 millas por hora si tenías el camino y los nervios. El motor sonaba como un exótico en miniatura, con esos colectores de admisión de aluminio expuestos que parecían sacados de un auto europeo de alto precio. Y aunque el aspecto exterior del Taurus nunca fue el más agraciado, quien sabía lo que escondía bajo el capó entendía que estaba viendo algo especial. Un V8 hecho por Yamaha, en un Ford familiar, pura locura noventera. Número 7. Pontiac Bonneville, SSEI, 1996. A mediados de los 90, Pontiac tenía un problema de identidad con el Bonneville. Era su sedán de lujo tope de línea, pero necesitaba algo más que asientos de cuero y madera falsa para competir. En 1996, decidieron inyectarle esteroides con el nuevo motor Supercharged y crear el SSEI, que básicamente significaba Super Sport Edition Injected, o, traducido al lenguaje de calle, el Bonneville Papá Deportivo. Bajo el capó vivía el legendario 300-800 Series T1 V6 de 3.8 litros con un supercargador Eaton M90 que empujaba el aire comprimido directamente a las cámaras de combustión. El resultado eran 240 caballos a 5.200 revoluciones por minuto y 280 libras-pie de torque a las ruedas delanteras, suficiente para mover este sedán grande con una agilidad que nadie esperaba. El 0 a 60 llegaba en unos 7.3 segundos, lo suficientemente rápido para sorprender a más de un Mustang en un semáforo, especialmente si quien lo conducía era un tipo en mocasines y camisa de golf. Lo mejor es que este motor nunca se sentía esforzado. A diferencia de muchos motores japoneses y europeos que necesitan revoluciones altas para despertarse, el Trenbizio 800 Supercharged entregaba su empuje desde muy abajo en el rango de RPM, haciendo que cada entrada a la autopista o rebase en carretera fuera un evento relajado pero emocionante. Y ese silbido característico del supercargador, al acelerar, era música pura para los que sabían lo que escuchaban. El SSEI venía con todo el arsenal de lujo noventero. Pantalla, Heads-Up Display, sí. En 1996, control de tracción, computadora de viaje digital completa y suficientes botones en el tablero para hacer que un Boeing 737 se viera simple. Visualmente llevaba molduras agresivas, luces de niebla, spoiler trasero y suficiente actitud cromada para dejar claro que no era el Bonneville de tu tía. Podías llevar 5 personas con comodidad ejecutiva y un baúl enorme, pero también tenías motor de sobra para dejar atrás a quien se pusiera confiado. Número 6. Buick Roadmaster, 1994. En los 90, cuando todos hablaban de compactos eficientes y sedanes europeos, Buick hizo algo completamente opuesto. Resucitó el Roadmaster, un nombre legendario de los 40s y 50s, pero esta vez con un corazón derivado del Corvette. El resultado fue una combinación absurda y gloriosa, un sedán de carrocería sobre bastidor, tracción trasera, de más de 5 metros de largo que pesaba casi 2 toneladas y escondía un V8 de alto rendimiento. El motor era el LT1 de 5.7 litros, el mismo bloque que GM usaba en el Corvette y el Camaro 128, pero desintonizado para trabajo de sedán. En lugar de las culatas de aluminio del Corvette, el Roadmaster llevaba culatas de hierro, un árbol de levas calibrado para torque bajo y medio y un escape más silencioso. Aún así, la bestia entregaba 260 caballos a 5.000 revoluciones por minuto libras-pie de torque, alimentando un eje trasero sólido a través de una transmisión automática 4L60E de 4 velocidades. A pesar de medir más de 215 pulgadas de largo y pesar 1.900 kilos, las pruebas de época registraron 0 a 60 en apenas 6.7 segundos y cuarto de milla en 15 segundos planos. Eso es rápido para cualquier cosa, pero para un sofá de cuero con ruedas que podía llevar 6 personas y una semana de compras, era directamente ridículo. Lo más loco es que Buick ofrecía un paquete de remolque de servicio pesado con enfriamiento reforzado y relaciones de eje más cortas, convirtiendo este sedán de lujo en un remolcador serio. Podías enganchar un tráiler, cargar la familia completa
y aún así tener ese empuje inconfundible del Small Block V8 americano al hundir el acelerador. El Roadmaster también vino en versión wagon, familiar, que hoy es una leyenda de culto entre coleccionistas. Era el último gran crucero americano de la vieja escuela. Gigante, poderoso y sin disculpas. Awasaturros, Tior Kiwinapanensi. Número 5. Buick Regal GS, 1997. En 1997, Buick lanzó el Regal completamente rediseñado y decidió meter algo inesperado bajo su piel conservadora. Nació el Regal GS, la versión Grand Sport equipada con el mismo motor Supercharged 3800 que sus hermanos de GM, pero envuelto en un paquete que parecía pertenecer al estacionamiento de un club de golf junto a la cancha de shuffleboard. El corazón del GS era el LZ Series Desus de 3.8 litros con supercargador Eaton M90, generando 240 caballos y 280 libras-pie de torque enviados a las ruedas delanteras a través de una transmisión automática 4T665E de servicio pesado. Con un peso contenido y ese motor respondón, el Regal GS podía acelerar de 0 a 60 en solo 6.6 segundos, más rápido de lo que tenía derecho a ser un auto que parecía diseñado para transportar ejecutivos jubilados. Pero ahí estaba la genialidad del Regal GS. Era un sleeper absoluto. Quitabas las discretas insignias GS y los detalles cromados, y tenías un sedán completamente anónimo que podía destrozar un Honda Civic en un semáforo mientras tú sorbías tu café en asientos climatizados. La plataforma Volvo Body le daba buen equilibrio. La suspensión Sport mejoraba el manejo sin sacrificar comodidad, y ese silbido del supercargador al acelerar era la firma secreta de los que sabían. Además, el motor L67 se volvió legendario en el mundo del tuning, con modificaciones mínimas como una polea más pequeña, intercooler mejorado, escape de alto flujo y reprogramación. Este motor podía superar fácilmente los 300 caballos sin comprometer fiabilidad. De hecho, en 2003, SLP Engineering lanzó una versión oficial del Regal llamada GSX, con 270 caballos y 312 libras-pie de torque, y muchos concesionarios licenciados instalaban esas piezas en Regal GS más antiguos, creando clones y réplicas. El Regal CS fue uno de los primeros ejemplos del push silencioso de Buick hacia el rendimiento antes de volverse completamente sleeper en los 2000. Número 4. Pontiac Grand Prix GTP, 1997. El Grand Prix GTP de 1997 es el póster perfecto del estilo White Track noventero de Pontiac. Líneas agresivas, faros de niebla enormes y suficiente actitud en la carrocería para advertir a los vecinos que tu camino al trabajo podría incluir un poco de boost y mucha presión de supercargador. Después de años usando el V6 3.4 DOHC de altas revoluciones en versiones GTP anteriores, Pontiac decidió cambiar la estrategia en 1997 y meter el Supercharged 3800 Series segundo L67 con 240 caballos a 5200 revoluciones por minuto y 280 libras-pie de torque, todo conectado a una transmisión automática 4T65E HD de 4 velocidades con un botón de Performance Shift en la consola central que endurecía los cambios y elevaba los puntos de cambio para un manejo más agresivo. Las cifras de rendimiento eran brutales para un sedán familiar. El Grand Prix GTP podía hacer el 0 a 60 en apenas 6.6 segundos y completar el cuarto de milla en 14.9 segundos. Eso lo ponía en territorio de muscle cars clásicos, pero con aire acondicionado, asientos eléctricos y espacio para 4 adultos cómodos. El nombre Grand Prix tiene historia desde 1962, pero la generación W Body de 1997 reimaginó el GTP como un sleeper torqueado con supercargador. Ese gemido agudo del Eaton M90, escupiendo aire comprimido, se convertía en una banda sonora adictiva, y el GTP venía tanto en coupé como en sedán, así que podías elegir deportivo o deportivo con puertas extra. Visualmente, el GTP gritaba performance, spoiler trasero pronunciado, escape dual cromado, llantas de aleación y una postura ancha que justificaba el eslogan "Wider is better" de Pontiac. Pero incluso con toda esa apariencia, mucha gente subestimaba lo que un sedán con placa de Pontiac podía hacer hasta que las luces del semáforo se ponían en verde. Número 3. Chevrolet Impala SS, 1995. El Impala SS debutó en 1994 como una bestia monocromática construida sobre los huesos del Caprice. Y para 1995, Chevrolet había refinado lo suficiente esta fórmula para convertirlo en algo verdaderamente especial. No era un sedán deportivo de lujo, era un muscle car de 4 puertas sin complejos ni disculpas. El look era pura intimidación. Molduras completamente oscurecidas, llantas de 5 rayos de 17 pulgadas y solo 3 opciones de color: negro, gris oscuro o cherry oscuro. Todos los colores gritaban
tengo negocios en la calle y no es conversación amigable. Pero donde el Impala SS realmente mostraba sus garras era bajo ese capó musculoso. Vivía allí el LT1 de 5.7 litros, el mismo V8 del Corvette, pero con ajustes para servicio de sedán, 260 caballos a 4.800 revoluciones por minuto y 330 libras-pie de torque a 3.200 revoluciones por minuto. Para un sedán grande de 4 puertas que pesaba más de 1.840 kilos, las cifras eran brutales. Car and Driver registró cuartos de milla en 15 segundos planos a 92 millas por hora, y el 0 a 60 llegaba en poco más de 7 segundos, dependiendo de qué tan duro pudieras controlar el torque que intentaba torcer el chasis entero. El LT1 no era exactamente el del Corvette. Tenía culatas de hierro en lugar de aluminio, un árbol de levas menos agresivo y un escape más civilizado. Pero ese empuje característico del Small Block estaba allí, disponible con solo presionar el acelerador. Todo ese poder se transmitía a través de una automática 4L60E de 4 velocidades hacia un eje trasero sólido con tracción trasera, la receta clásica americana. Lo más interesante es que el Impala SS podía servir perfectamente como auto familiar, con espacio para 5 adultos cómodamente, baúl enorme de 20 pies cúbicos y suspensión que, aunque firme, no te destruía la espalda, pero también podía convertirse en un depredador de asfalto en cuanto pisabas fondo. La prensa de la época lo amó, muchos departamentos de policía también lo adoptaron como patrulla encubierta, y hasta hoy sigue siendo un ícono de los 90s, el último gran muscle sedan de Chevrolet de la vieja escuela. Número 2. Cadillac Seville, STS, 1996. A principios de los 90, Cadillac tenía una misión clara: luchar contra los sedanes deportivos europeos con cerebro americano y músculo tecnológico. El Seville STS fue su arma elegida, tomando la carrocería civilizada del sedán de lujo y metiéndole el Northstar L37, un V8 de 4.6 litros con 32 válvulas DOHC que era pura ingeniería de vanguardia para su época. El Northstar no era un motor cualquiera, con bloques y culatas de aluminio, sistema de distribución variable y tecnología que permitía al motor funcionar hasta 50 millas sin refrigerante en caso de emergencia. Era una maravilla de ingeniería. En el STS, este V8 entregaba 300 caballos redondos a 6.000 revoluciones por minuto y 295 libras-pie de torque a 4.400 revoluciones por minuto, exactamente los mismos números que el DeVille DTS. Según Motor Trend, el Seville STS podía hacer el 0 a 60 en apenas 6.4 segundos y completar el cuarto de milla en 14.7 segundos. Eso significaba que el Mustang GT de 1996, con sus 215 caballos, de repente tenía tarea por hacer para mantener el ritmo, y un BMW V528i de la época necesitaba usar todos sus cambios solo para mantenerse cortés al lado de este Cadillac. Lo genial del STS es que nada en su apariencia gritaba 300 caballos V8. Sin spoilers, sin franjas, sin tonterías de boy racer. Solo un sedán grande, bien vestido y de aspecto maduro que casualmente podía surgir como un elevador de alta velocidad cuando tocabas el acelerador. Equipado con suspensión sensible al camino que ajustaba el amortiguamiento en las 4 esquinas según los inputs del volante, control de tracción de velocidad completa, frenos ABS y neumáticos clasificados Z, el STS era un sedán deportivo legítimo. La tracción delantera hacía que en arrancadas fuertes el volante intentara escaparse de tus manos, pero controlar toda esa potencia era parte de la diversión. El Seville STS probaba que Cadillac podía construir un sedán deportivo de verdad, uno que no solo competía con los europeos en refinamiento, sino que los podía humillar en línea recta. Y si mota atrasas, una vesala, mainka basutans, llaman número 1, Dodge Spirit RT, 1991. Este es el rey indiscutible. El Dodge Spirit RT es uno de esos momentos gloriosos de nunca juzgues un libro por su portada, en forma de sedán cuadrado de la plataforma K. A simple vista, parecía el auto más aburrido del estacionamiento, un sedán compacto de hombros rectos que podría haber sido el coche de tu tía o del vendedor de seguros del vecindario. Pero bajo ese capó sin pretensiones vivía algo completamente demente. Chrysler tomó su probado bloque 2.2 litros de 4 cilindros y le encargó a Lotus, sí, la misma compañía británica de autos deportivos, que diseñara una culata DOHC de 16 válvulas. Luego, le metieron un turbo Garrett intercooled que soplaba presión directamente a esas cámaras optimizadas. El resultado era el motor turbo tercera con 224 caballos y 217 libras-pie de torque, solo un caballo menos que el Mustang 5.0 V8 de la época. La potencia se enviaba a las ruedas delanteras a través de una transmisión manual A568 de 5 velocidades de servicio pesado. Y aquí viene lo salvaje. Car and Driver cronometró el 0 a 60 mph en apenas 5.8 segundos.
El cuarto de milla pasaba en aproximadamente 14.5 segundos a 97 millas por hora, y la velocidad máxima estaba cotizada alrededor de 141 millas por hora. Esas cifras permitieron a Chrysler publicitarlo como el sedán más rápido fabricado en América en su momento. El Spirit RT incluso ganó el premio Sedán Deportivo Doméstico del Año de Motor Trend en 1991 y 1992, derrotando al Ford Taurus SHO. Pero conducirlo no era para cualquiera. El torque steer de tracción delantera era brutal. El lag inicial del turbo te hacía pensar que nada estaba pasando. Y luego, la potencia llegaba como un martillazo a las 3500 RPM. El clutch tipo on-off hacía los lanzamientos complicados, pero una vez que domabas la bestia, tenías un sedán familiar que podía destrozar prácticamente cualquier cosa en un semáforo. El sleeper definitivo de los 90. Dawassos As Paiwanens o Balopas. Los años 90 demostraron que no necesitas un auto deportivo de 2 puertas para sentir adrenalina. Estos 10 sedanes probaron que la velocidad puede venir en trajes de 4 puertas y asientos de cuero. ¿Cuál te hubiera gustado tener? Déjamelo en los comentarios y suscríbete para más historias del asfalto olvidado.